En verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, del verso 28 al 32. Jesús agregó, pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero para decirle: Hijo, hoy tienes que ir a trabajar a la viña. Y él le respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió: Ya voy, señor, pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: El primero. Entonces Jesús les dijo: En verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos amigos y hermanos en la fe. Le damos la cordial bienvenida a todos los que por primera vez nos ven o nos escuchan a través de este canal de evangelización, e invitándolos a los que por primera vez nos ven, invitándolos a suscribirse, a activar la campanita para que cuando subamos un video le llegue la notificación. Pedimos pues a Dios por todos ustedes, suscriptores y no suscriptores, que Dios Todopoderoso los acompañe, los guíe en donde quiera que se encuentren. También pidiendo a ustedes que me incluyan en sus oraciones para que Dios nos dé esa fuerza, para que Dios nos dé esa sabiduría para poder entender y compartir su palabra. Hoy el Evangelio nos habla sobre la obediencia del mandato de Dios, que es para alcanzar la salvación. Recuerde que hoy el Evangelio nos enseña de 2 hijos. Uno dijo: Sí voy, y después no fue. El otro dijo: No voy, y luego se arrepintió y fue. Fue a hacer la tarea e hizo la voluntad del Padre. Y Jesús va a decir en el Evangelio: las prostitutas y los publicanos, que eran las personas de la vida alegre, que eran las personas de la mala vida, que eran las personas en los que vivían de cualquier manera, que vivían sin Dios en el corazón. Oiga, eran personas que sin ir al templo, sin estar entregados a Dios, porque los regañaban, esos sí le creyeron. Vino Jesús, vino Juan y se convirtieron, cambiaron su vida. Usted lee la historia de los apóstoles. Puede usted leer la historia de los apóstoles, la historia de los discípulos del Señor. Eran vidas torcidas, eran con vidas chuecas. Pedro cargaba espada, María Magdalena, de la que habían sacado 7 demonios, Judas Tadeo y Simón, que eran pelearines, y andaban en batallas, y eran personas que transformaron su corazón, eran personas que cambiaron su vida cuando creyeron en Jesús. Nunca se crean ustedes que son perfectos. Nunca creas que eras la mejor persona del mundo y humilles a otro por estar en las cosas de Dios. Eso no se tiene que hacer. Entonces, hoy el Evangelio nos enseña sobre la obediencia del mandato de Dios para alcanzar la salvación. Y si ustedes ven allá en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 16, en el verso 30, el carcelero dice: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?
Oiga, ¿qué dice Hechos 16:30? Después los sacó fuera y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? El carcelero está preguntando sobre la salvación y qué debe hacer él para alcanzar esa salvación. ¿Y qué le dijeron? Le respondieron: Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Ten fe, la fe, aquella que dice Romanos 10:17, que la fe nace de la predicación o de la proclamación, y lo que se predica es la palabra de Dios. Ten fe, esa fe que nace de ahí cuando escuchamos, cuando vamos a la iglesia, cuando participamos en la Santa Eucaristía. Esa fe, dice el Señor, ten fe en el Señor y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. Oiga, la fe del carcelero le hace preguntar que qué debe hacer él para salvarse. Es lo que hoy en nuestra vida debemos preguntar, debemos meditar. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? ¿Qué necesito yo hacer para poder alcanzar un día esa salvación? Recuerde que el Señor nos invita a una preparación, pero para prepararnos tenemos que renunciar a esta vida de pecado, a esta vida que nos lleva lejos de la presencia de Dios. Para poder prepararnos tenemos que alejarnos de todo lo malo y reconciliarnos con el Señor. Esto es lo que hoy la iglesia celebra, el tiempo de Adviento, un tiempo de preparación, un tiempo de buscar de Dios, un tiempo en que podemos reconciliarnos con Dios. Y es lo que justamente hizo el carcelero. Hay muchos que no creen, hay muchos que dicen: no, eso no es verdad, solamente con que proclames con tus labios que Jesús es el Señor y ya eres salvo. Hay muchos que dicen que no hay necesidad de ir a la iglesia para salvarnos. Oiga, tenga mucho cuidado porque Gálatas capítulo 6, el apóstol San Pablo, en Gálatas capítulo 6, verso 7, dice: no se engañen, nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu cosechará del Espíritu la vida eterna. ¿Qué es lo que nosotros hoy estamos sembrando? No nos debemos de engañar. Nadie se burla de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: no se engañen. Nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que está sembrando. ¿Qué estás sembrando hoy? ¿Cómo es tu forma de vivir con tu pareja? ¿Cómo es tu forma de expresarte con tu pareja? Recuerda que sembrar en la carne es las malas actitudes, es nuestro mal comportamiento, es hacer con mi vida lo que yo quiero, es criticar de los demás, es rechazar a los demás, sembrar en la carne. Pero el Señor dice, el apóstol Pablo dice: nadie se engañe, no se engañen, perdón, nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, oiga, el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción, pecado, castigo, sufrimiento. De su carne cosechará corrupción. En cambio, el que siembra en el Espíritu, el que siembra en las cosas de Dios, el que trabaja en las cosas de Dios, oiga, cosechará del Espíritu la vida eterna. Y eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña. De dos hijos, que esos dos hijos somos todos nosotros. Somos todos nosotros que muchas veces decimos: sí quiero ir a hacer la voluntad de Dios, sí quiero ir a predicar la palabra, sí quiero ir a la preparación, sí quiero estudiar, sí quiero formarme, sí quiero hacer oración, pero ya después decimos que ya no.
En cambio, el otro que dijo, no quiero, y al final se arrepintió, o sea, se convirtió y fue. Por eso el Señor es claro en decir, es claro en enseñar el Señor en su palabra, porque dice, en verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. ¿Quiénes son las prostitutas? Son aquellas personas que viven lejos de Dios, son aquellas mujeres que se prostituyen, que no creen en Dios, son aquellas personas de vida alegre. Pero cuando vino Juan el Bautista y vino Jesús, le creyeron a ellos, le creyeron. Eran personas que no participaban en la iglesia, pero a través de la predicación, ellas se convirtieron. ¿Quiénes eran los publicanos? Pecadores. Por eso dice que en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. ¿Por qué? Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron, dice. Por eso, en el Evangelio de San Lucas, oiga bien, San Lucas capítulo 10, en el verso 25, un maestro, un conocedor de la palabra de Dios, le pregunta a Jesús, oiga, San Lucas capítulo 10, verso 25 dice así de esta manera. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba. Los maestros eran los que enseñaban, eran los conocedores de la palabra de Dios y eran los que enseñaban al pueblo. Uno de ellos le hizo esta pregunta a Jesús. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Está preguntando, está buscando alcanzar la vida eterna. Y eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña a nosotros. Buscar, preguntarnos, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? Prepararme, encontrarme con el Señor a través de los sacramentos, vivir con el Señor a través de la Santa Eucaristía, porque el Señor dice que todo aquel que come su carne y bebe su sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, dice el Señor. Para tener vida eterna, para poder llegar a la salvación, necesitamos la Santa Eucaristía, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero ¿qué pasa? No queremos ir. Hay muchas personas que dicen, yo estoy muy joven todavía para ir a la iglesia. Y como vivo en la juventud, voy a disfrutar mi vida en los placeres, en los bailes, en las fiestas, en las parrandas, en el licor, en la droga. Ya después me prepararé. Hay personas que dicen eso, pero no saben que el Señor viene cuando menos se espera. Así que por eso somos invitados a prepararnos. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro que quería justificar su pregunta replicó, ¿y quién es mi prójimo? El Señor dice, ¿qué es lo que nosotros leemos en la palabra de Dios para alcanzar la salvación? ¿Qué es lo que nosotros meditamos, estudiamos en las Escrituras? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? Ahí lo dice todo, cómo nosotros debemos preparar, formarnos para alcanzar la salvación, cómo nosotros debemos dejar todo lo que es el pecado y renovar nuestra vida, especialmente la invitación que hoy hace la iglesia en tiempo de Adviento, un tiempo de buscar de Dios. Recuerde que el camino hacia el reino de los cielos, en el camino hacia el reino de los cielos encontramos obstáculos, encontramos piedra de tropiezo y muchas veces son nuestra familia, muchas veces son nuestra pareja.
Pero ¿qué pasa? Debemos de luchar, no rendirnos, no quedarnos, sino seguir y avanzar hacia adelante a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Por eso hoy el Señor nos invita a prepararnos. Así que, hermano y amigo en la fe que nos escucha, hoy la palabra del Señor te deja un mensaje de tantos años que el Señor te ha regalado. Hoy el Señor te invita a prepararte. Hoy el Señor te invita a trabajar en la viña, a servir en la viña como lo hizo este joven. Uno dijo, sí voy y después no fue. Otro dijo, no voy y luego fue. Así que la invitación queda para cada uno de ustedes y de nosotros. Si eres nuevo, te invitamos a suscribirte, activar la campanita y dejarnos un me gusta para que la palabra de Dios llegue a muchas más personas para fortalecer la fe de todos. Así que Dios los bendiga y que Dios les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.